hablaremos, hermano, acerca de Barrabás. Si leímos en la parte que acabamos de leer, Barrabás fue un hombre de la Biblia del cual se habla muy poco, y yo había leído muchas veces estos textos donde hablan del día en el cual el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por Poncio Pilato frente a toda la multitud, ¿verdad? Y sale y surge de la nada un personaje, el cual la Biblia le llama Barrabás, que voy a dar más detalles de él a continuación, donde el mismo gobernador pone a toda la multitud a elegir al final. No sé si recuerdan ustedes que el mismo gobernador pone a elegir a quién les he de soltar, a este o a este, al Señor Jesucristo o a Barrabás. ¿Y a quién escogió la gente? A Barrabás. Y pareciera ser que ahí terminó la historia. Barrabás, contento, feliz, porque en ese momento él había sido declarado libre, porque el pueblo eligió a Barrabás y no a Jesús, se va, y la Biblia habla ya muy poco de él. No se sabe si él se convirtió en ese momento después de ver al Señor. No se sabe si siguió delinquiendo después. No se sabe si volvió a caer preso. No se sabe a ciencia cierta cómo terminó su vida. Pero lo que sí sabemos es que Barrabás, de acuerdo a Marcos capítulo 25 versículo 7, Barrabás era un ladrón, era un asesino y era un insurrecto antirromano. Pero Juan capítulo 18 versículo 40 lo describe a Barrabás como un ladrón. O sea, Barrabás era un ladrón, que significa uno que captura el botín. Quizás muchos ya sabían el significado de la palabra ladrón. Amén. Lo describe también como un terrorista. ¿A quién? A Barrabás. Como un guerrillero que participó, por cierto, en una de las insurrecciones más sangrientas de la ciudad de Roma. Ahora, Mateo 27, capítulo 27, versículo 15, narra que en el día de la Pascua había una costumbre en aquel entonces donde cada que se celebraba el día de la Pascua, el gobernador acostumbraba, como parte de una tradición local, soltar a uno de los presos que tenía ya mucho tiempo ahí en prisión, independientemente del delito que se hubiese cometido con ese preso. Él decía: hoy les voy a soltar un preso, elijan a quién. Y era una tradición decir: no, pues suéltanos a fulano. Y eso es lo que pasó en ese momento. Mateo 27 lo describe. Ahora, en el arameo, en el idioma arameo, Barrabás significa Bar-Abá. Bar-Abá, que significa hijo del Padre. Por cierto, algunos estudiosos, algunos teólogos sugieren que Barrabás formó parte del grupo de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Era un grupo guerrillero nacionalista de aquel entonces. Por cierto, luchaban por la liberación del pueblo judío. Eran un grupo de protestantes a mansalva, carniceros, sangrientos, que tenían cierto tipo de enfrentamientos con el Imperio Romano, porque como ustedes sabrán, el pueblo romano abusaba de los judíos de muchas maneras, y eso era lo que provocaba todo este tipo de insurrecciones, principalmente por parte de los celotes, al grupo al cual pertenecía Barrabás. Ahora, Barrabás, de acuerdo a la historia, fue uno de los hombres que lideró una insurrección en donde, dentro del acto de insurrección,
Barrabás asesinó al hijo de un personaje de la Biblia que se llama Jalel. Por cierto, no se dice mucho de este personaje, ¿verdad? Yo busqué información acerca de Jalel solamente como referencia dentro de la biografía de Barrabás. Se dice que él mató a su hijo y que por esa razón creo yo que Jalel era un hombre muy influyente, porque tras haber matado a su hijo, pues mató al hijo de un gran influyente. Por esa razón la justicia fue imputada sobre Barrabás de la manera como lo fue, y fue a dar preso acusado de homicidio. ¿Sí? Marcos 15:7 habla acerca de este hecho, pero no da más detalles. Ahora, la historia de Barrabás, que es ahí donde vamos a entrar ya al mensaje, la historia de Barrabás y Jesús representaban para los judíos dos caminos diferentes a tomar. ¿Se acuerdan? ¿A quién quieren que yo les suelte? Y dice la palabra del Señor que la nación pidió que le soltaran a Barrabás. Que le soltaran a Barrabás. Ahora vamos a leer con pruebas en la mano lo que dice versículo 14 al 19. Me gustaría nuevamente leerlo para que vayamos con la trama. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Ahí mismo, Lucas 23. Que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ya lo explicamos. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Hoy en día, hermano, lo que pasó precisamente en ese entorno es un reflejo de la actitud de la gente de hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día la gente sigue eligiendo a Barrabás. Barrabás representa el robo, representa la mentira, representa la maldad, ¿verdad? Y representa el pecado. La gente sigue eligiendo a Barrabás. ¿Por qué razón? Porque Barrabás no les exige nada. Barrabás no les exige arrepentimiento, no les exige ningún autoexamen. Sin embargo, de acuerdo a lo que sucedió en aquel entorno, Jesús hacía sentir a la multitud un tanto incómoda, porque Jesús representaba y representa y representará siempre la verdad que la gente desprecia. ¿Sí? La gente despreció a Jesús en esa elección. La gente prefirió a Barrabás porque Barrabás no les exigía aparentemente un cambio de corazón. Pero Jesús sí. Jesús, estando frente a ellos, Jesús representaba esa verdad que el pueblo no quería escuchar. La verdad que el pueblo no quería, que el pueblo despreciaba. Jesús les hablaba de frente y les decía: los que incitaban a la gente y a la multitud para que fueran en contra de Jesús eran los mismos líderes religiosos, los cuales, de acuerdo a la historia, fue el celo el que los movió para que incitaran a la multitud, para que entregaran a Jesús a las autoridades,
no importándoles que soltasen a uno de los criminales más grandes que hubiese habido en aquel entonces, que fue Barrabás. Con eso damos por entendido que la gente va a elegir a Barrabás. Veamos qué dice aquí, Lucas 4, 28 al 29, si lo leemos. Dice la palabra del Señor: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sí? Jesús se presenta frente a un grupo de fariseos y de judíos, donde Él les hace ver que fue precisamente el mismo Moisés que había hablado de Él, presentándose en pocas palabras como alguien mucho más grande que Moisés. Y eso dice el contexto que provocó la ira de los líderes religiosos, la ira de los judíos por una verdad que el Señor les estaba hablando. Aquí estamos hablando de que fueron los mismos judíos que estaban tratando de sacar a Jesús de la jugada. ¿Sí? Hermano, por mucho que queramos esconder lo malo de nuestro corazón, siempre la verdad va a sobresalir. Amén. Siempre. Por eso el hombre va a ser acorralado a más no poder. Amén. El hombre, cuando entra dentro del ojo de Dios, Dios lo comienza a rodear, como ese círculo que da vueltas, hasta que llega al centro, al punto final. Muchos se encuentran en ese proceso. Puede que yo también. ¿Sí? Dios, cuando pone su mirada en ti, Él comienza a rodearte con su verdad, y te va a salir por todos lados. Amén. Y te va a aparecer en todos tus caminos. Amén. Y te va a convencer de tus malos caminos. Amén. Y te va a desafiar a que lo sigas. Te va a hacer ver con claridad el error de tu camino. Te va a hacer que te vuelvas a Él de todo su corazón. Finalmente, te va a hacer entender que no hay otro camino para tu vida. Amén. Que solamente Cristo es el camino. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Algunos eligen a Barrabás en lugar de la verdad. ¿Por qué razón? Porque la verdad exige ciertas cosas de nosotros. Y es que eso es lo que hace la verdad. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que huyen de la verdad y prefieren irse a iglesias falsas donde no les hablen la verdad. Porque la verdad en sí misma exige ciertas cosas de nosotros. La verdad nos llama a crecer. La verdad nos llama a estirarnos. La verdad nos llama aún a reexaminar nuestros propios caminos y los motivos más íntimos de nuestro corazón. La verdad, hermano, nos exige hacer sacrificios, aun cuando preferimos no hacerlo. ¿Por qué crees tú que la nación eligió a Barrabás? Porque el Señor les había hablado la verdad en su cara. Él no tenía ningún prejuicio. Él le hablaba a los fariseos en su cara y les decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes están hermosos por fuera, pero por dentro se están llenos de huesos de muertos. Imagínense, wow. Así les hablaba el Señor. Ahora, ¿el Señor les mentía? No, al contrario. Al contrario. Y es que la nación se rebeló tanto a Dios precisamente por causa de un liderazgo que le había dado la espalda a Dios. Un liderazgo que se había desentendido de los mandamientos de Dios
y aún de la misma Torá, liderazgo que había hecho de los mandamientos de Dios y los habían convertido en preceptos de hombres. Por eso, hermano, ora mucho por el líder que te está guiando espiritualmente para que no se desvíe. Amén. ¿Sí? Ora mucho, porque el líder, o sea, el pastor de un lugar, es el que se encarga de llevar por el rebaño, por el camino recto, y también el que se encarga de desviarlos así de fácil. Por eso tenemos que orar por esto. ¿Sí? La verdad, hermano, nos invita a liberarnos de nuestro entorno. ¿Cuál era el entorno de los fariseos? No, pues nosotros somos aquí los más santos, los más prominentes. Mira, todos vienen, nos besan la mano, nos dan las mejores sillas en los banquetes, nos dan nos rinden tributo, admiración, admiran nuestra doctrina, nos ven como un ejemplo espiritual a seguir. Eso les encantaba a ellos, eso querían ellos. Pero si aparece uno que empieza a jalar multitudes, uno que empieza a enseñar y a poner en tela de juicio tantas cosas que ellos enseñaban, que era obvio, era lógico. A nadie le gusta que le digan la verdad en su cara, ¿sí o no? A nadie le gusta cuando tiene el control de las cosas, que alguien venga y comience a desmantelar su plan o su esquema en el cual se está moviendo. Amén. Amén. A nadie le gusta. Bueno, estos hombres, por esa razón, movidos por el celo, ellos estaban en contra de Jesús. Ellos estaban cómodos dentro del entorno que ellos mismos se habían creado. Y nosotros podemos también caer en este error cuando preferimos, tú y yo, aferrarnos a este entorno que nosotros mismos hemos creado, ¿verdad? Un entorno de comodidad que nos ha llevado a una conformidad. ¿Me voy a entender? O sea, nosotros nos podemos poner cómodos, ¿sí? Nosotros como cristianos, y se los digo para que sepan, nosotros como cristianos podemos ponernos cómodos, ahí donde estamos. Ya no movemos un dedo, ya vamos el domingo a la iglesia como protocolo de nuestra vida cristiana y ya no hacemos más. No nos metemos con nadie, no le hacemos la guerra al diablo, no llevamos una vida de oración muy cómoda, muy limitada. Yo soy creyente también, yo también sé, porque yo también lo paso a veces. Lo único que yo sé es que cuando yo me comienzo a acomodar, el Señor me vuelve a sacudir. Y si tú eres un llamado por Dios a esta salvación, y si tú te comienzas a acomodar dentro de tu entorno, Dios te va a mandar tormentas. Porque Dios lo último que quiere es que tú y yo nos acomodemos. Amén. Cuando nos comenzamos a acomodar, cuando nos empezamos a conformar, porque es precisamente la verdad la que nos llama a no hacer esto, pero lo hacemos, nos acomodamos, creamos un entorno cómodo para nosotros, ¿verdad? Y nos aferramos a ese entorno, y es cuando viene el Señor y nos sacude. ¿Cómo nos sacude? Mandándote un sinfín de cosas que hasta tú mismo te preguntas, pero si todo estaba bajo control, ¿de dónde vino esto? ¿Sí? Es simplemente, hermano, la mano de un Dios que sigue trabajando en el plan soberano para tu vida, en lo cual lo último que Él desea es que tú y yo nos acomodemos. No sé si te ha pasado a ti, pero si te ha pasado, bienvenido al club. Dios no quiere que tú y yo nos acomodemos, porque hemos sido llamados a una salvación bien grande, que Dios no quiere que hagamos de esta estadía terrenal en nuestra morada eterna. Esto se va a acabar. Amén. Esto va a pasar. Amén. Esto va a desaparecer. Nuestro destino ya ha sido trazado por Dios. Amén. El plan de Dios se está ejecutando en nuestras vidas. Y Él nos va a mantener a ti y a mí en un constante movimiento.
tenemos que ir avanzando hacia adelante Amén. y no hacia atrás. Cuando nos acomodamos, vamos hacia atrás. Y Dios no quiere eso. Amén. Hermanos, nosotros queremos una verdad que no requiera nada de nosotros. Por esa razón preferimos a Barrabás. Porque Él no nos demanda nada y al contrario nos deja hacer lo que queramos. El pueblo de Israel querían ellos seguir dentro de un entorno vicioso. Ellos querían vivir dentro de su religiosidad. A ellos los incomodaba Jesús. Y no estoy hablando de todos, porque entre tantos había muchos que le dieron la razón al Señor y lo siguieron hasta la muerte. Pero en su mayoría y en ese entorno había muchos judíos que odiaban a Jesús. Imagínate, ¿tú puedes llegar a creerlo? Había gente que vio al Señor en persona y que lo llegaron a odiar. Había gente que se habían beneficiado del Señor, que habían obtenido algún milagro, algún favor, alguna muestra del Señor de bondad, mas sin embargo en aquel día ellos mismos gritaban: crucifícale, crucifícale. Hermano, a mí me da temor, porque hay una verdad existente donde mucha gente que conoció de Dios y se reveló a Dios, aún en los tiempos tribulacionales, cuando se desaten los juicios de Dios sobre la tierra, aún va a haber gente maldiciendo a Dios. ¿Sabías eso? Va a haber gente que va a estar maldiciendo a Dios. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible porque uno dentro de su razonamiento uno dice: wow, ¿cómo es posible? Oye, si el Señor lo único que hizo fue el bien para nosotros, al menos en este tiempo que tenemos de conocerlo, sí, no todo ha sido de color de rosa, pero a través de aún de lo malo que nos ha pasado, Dios nos está transformando. Amén. Dios nos está convirtiendo en personas de bien. Dios nos está haciendo cada vez más brillar dentro de un mundo lleno de tinieblas. Aún las pruebas para nosotros han valido la pena. No nos ha dejado. Y si Él ha permitido que nos pasen cosas malas, nosotros que ya lo hemos entendido podemos concluir: Señor, yo sé que en esto me vas a hacer una mejor persona y yo te doy gloria por eso. Amén. ¿Sí? Y aún con eso había gente que aborrecía al Señor. Había gente que prefirieron entregar al Señor, al gobernador, y preferir a Barrabás. ¿Por qué? Porque este no nos va a hacer mucha bulla. Este ahorita sale y se va, y aquel se va preso. Aquel que nos dijo arrepiéntanse, manada de víboras y todas esas cosas, aquel que se vaya a prisión y que lo ejecuten, desaparezcanlo del mapa. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando nosotros vivimos en el error y no queremos cambiar el error por la verdad, podemos llegar a un extremo así de esta forma. Negar al mismo Señor que nos libró, nos rescató y se entregó por nosotros. Amén. Aún, hermanos, nosotros como seres humanos, por eso yo siempre les he dicho, y yo sé que mis mensajes a veces no son muy populares, pero yo prefiero, porque yo sé que estos mensajes te van a traer salvación. Amén. Si tú los aceptas de corazón. Por eso yo siempre les he dicho: mira, en esta vida no hay seres buenos, no hay gente buena. Nosotros somos malvados. No más que Dios nos suelte tantito la rienda y nos descarriamos, así de fácil. Si no nos hemos descarriado, como yo decía hace 8 días, hacemos la maldad en toda su plenitud, es porque la bondad de Dios aún nos refrena. Amén. Porque la bondad de Dios aún está sobre nosotros. Porque de otra manera, hermanos, nosotros seríamos eso. Ustedes vean a un pueblo que vio las señales de cerca, que estuvieron frente al Salvador, que vieron
todas sus maravillas, sus señales, sus milagros, que degustaron de esa hermosa palabra que Él en cada lugar donde se presentaba les enseñaba, y en ese día le dieron completamente la espalda al Señor. Amén. Hermano, todo el mundo siempre quiere la verdad, ¿o no es cierto? Pero la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Sabes por qué razón? Porque la verdad contiene las mismas cualidades de la luz. Porque la verdad expone cada lugar oscuro del corazón y expone también cada grieta abierta de nuestras vidas. ¿Sí? Yo te digo una cosa, exponte a la verdad, para que la verdad ilumine tu corazón, para que la verdad te haga ver en las áreas en las que tú y yo estamos mal, para que la verdad te desafíe a cambiar, para que la verdad te induzca a hacerte un autoexamen. Especialmente ahora que hemos conocido que estamos dentro de una naturaleza caída y que somos malos, necesitamos ser examinados constantemente a la luz de la verdad de Cristo, a la luz de la verdad. No elijas a Barrabás, no elijas a aquel que no te pone demandas, no elijas a aquel que no demanda nada de ti, porque cuando nosotros adoptamos esta actitud para nuestras vidas en Cristo, estamos eligiendo a Barrabás y no a Jesús. Estamos eligiendo el error y no la verdad. Estamos eligiendo la oscuridad y no la luz. Cuando ellos gritaron, danos a Barrabás, danos a Barrabás, en el último versículo, cuando ellos pidieron que soltaran a Barrabás en lugar de Jesús, hermano, ellos estaban rechazando con esto el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios de sacarlos del antiguo pacto para llevarlos al nuevo pacto. Parece mentira, hermano, pero el pueblo como que se sentía mejor siendo esclavos. Como que se sentían mejor viviendo bajo la ley que bajo la gracia. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos a Barrabás, es porque nos hemos conformado a vivir bajo la ley. Nos hemos conformado a pensar que la gracia y el favor de Dios va a depender de nuestras buenas obras y no de la obra de Cristo. Preferimos vivir una vida angustiada y de zozobra delante de Dios que vivir una vida de paz y de descanso por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? El pueblo vivía de esa manera. El pueblo estaba descalificado ya de la gloria de Dios por causa del pecado. Cristo aún no había muerto. La expiación aún no se había realizado cuando sucedió todo esto. Estaba a punto de suceder, pero aún no había sucedido. El pueblo aún estaba perdido. Aún estaba condenado en sus delitos y pecados. Cristo aún no había muerto, pero júzgalo tú. Al juzgar la Escritura podemos concluir, de verdad, ellos se sentían más cómodos viviendo bajo la ley que los esclavizaba, que prefirieron vivir y elegir aquel que los llevaría a un mejor pacto, Amén. Pregunta, ¿a quién eliges tú? Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, vean nuestros otros videos. Y Dios te bendiga.